Bueno, en la campaña anterior se nos ofrecieron muchas cosas, en el caso aquí del Cantón Lago Agrio. Se nos ofreció agua potable del río Dué, por ejemplo. Se nos ofreció descontaminar el río Orienco, el estero Orienco. Hoy nuevamente nos vienen con la misma propuesta y bueno, pues yo digo, ¿qué se están creyendo? No, pues que si la propuesta fue buena, ganaron con esa propuesta, hay que repetirla. Pues. Hay que repetirla, pero cuando crean que somos desmemoriados, cuando crean que no les vamos a hacer acuerdo. Y ahora nos dicen que nos van a dar el 100% de agua potable en el año siguiente, para el caso de la ciudad de Nueva Loja. Y eso es un absurdo, porque si en este tiempo, en 5 años, que nos demuestren pues cuántos metros de tuberías para el agua potable, para el alcantarillado. Además, porque no nos están explicando de que esto del agua potable no es pues hacer una planta, no es hacer un lugar de recolección, no hacer reservorios de agua. Es un proceso que va por la captación, obviamente, pero que va por la purificación del agua y que culmina con el agua en la llave de nuestros hogares. Y eso está lejos de hacerlo. 5 años no han logrado hacer un porcentaje importante de esta infraestructura que es indispensable para que el agua nos llegue a los hogares. ¿Cómo pensar que lo van a hacer en 5 años? Y le han dicho, y seguramente dirán, ofrece nomás, pues. Ofrece porque eso te va a garantizar un triunfo electoral. Sí, pues esa es una aventurada decisión, pero cree que los habitantes de Lago Agrio somos desmemoriados, somos ingenuos, para no decir otra cosa. Yo creo que ese es un mal negocio, que habrá que señalarle que quien ofrece de ese modo está mintiendo. Y quien le miente abiertamente al pueblo no merece la confianza de quienes vamos a elegir. Doctor, o sea, ¿qué se trata de decir con esto? De que la planta de captación, la planta de agua potable que se está construyendo o mejorando pues a las orillas del río Aguarico, va a llegar hasta ahí el agua. No tenemos redes, no tenemos el tendido total para poder dotar de agua. Eso es lo importante, y además, dada la situación geográfica de la ciudad, del terreno, las características topográficas del suelo en la ciudad, hace pensar de que necesitamos lugares de captación y de bombeo dentro de la ciudad para reimpulsar la fuerza que debe llegar a algunos sectores, porque desde allá, por un bombeo solamente, se ha demostrado ya durante todos estos años que no es suficiente. Pero además pues hay el hecho de que gran parte de las tuberías de la ciudad son tuberías que ya no están en buen estado, que necesitan ser cambiadas. O sea, al momento de recibir mayor presión, podemos tener dificultades. Puede ser dificultades porque las tuberías se revientan, las tuberías no resisten la fuerza. Es decir, no se trata de meter fuerza solamente. Es un asunto técnico. Como digo, es un sistema. Es una serie de elementos que actúan de manera coordinada, de manera interconectada, vale el término señalarlo, pero que no lo están diciendo. Simplemente le dicen, no, vamos a darles agua potable, pero ¿o será que nos van a decir que vayamos a recogerla a la planta? Pues no es cierto, también puede ocurrir aquello, y en todo caso sería una tomadura de pelo. Pero el agua potable sin alcantarillado tampoco funciona. O sea, tiene que venir de a par. Es como sale en la planilla, doctor. Sale la planilla de consumo y es el valor de consumo y el valor de lo que uno se paga por lo que se despide el agua, ¿no? Es que el agua llega a la casa y por algún lugar tiene que irse, ¿no es cierto? Sí. Y hay 2 clases de alcantarillado. El alcantarillado de aguas servidas, del agua domiciliaria, ¿no es cierto?, que es del consumo de agua, pero también el agua lluvia. Y sobre esto no nos están diciendo. Yo quiero preguntar, con mucho respeto a la autoridad municipal, que nos digan estos 5 años, ¿cuántos metros de alcantarillado han hecho? No digo kilómetros, digo metros. Que nos digan, porque de todo eso tiene que haber un análisis, tiene que haber un reporte, tiene que haber informes de campo. Y se puede cuantificar, pues, ¿no es cierto? Cosas como esas son fundamentales. Dar los servicios de calidad. Esta ciudad no se puede transformar, mi estimado Anthony, si es que no tiene buenos servicios. No podemos pensar en convertir al Lago Agrio en un destino turístico si
servicios básicos están de mala calidad. No se puede pensar en hacer una ciudad industrial sin buenos servicios públicos, por ejemplo. Son cosas elementales que hay que discutirlas, que hay que analizarlas, y que en este tiempo que han tenido chance de hacerlo, no lo han hecho. Yo pienso, yo lo digo, que quienes están en el poder local, ellos ya se rifaron el capital político, ya se rifaron la confianza que les dimos los ciudadanos hace 4 años, y no han sido capaces de responder a nuestras expectativas. Doctor, sería importante hacer un análisis de cuántos barrios componen a la ciudad de Lago Agrio, y cuántos barrios tienen agua potable, cuántos barrios tienen alcantarillado y a cuántos barrios le falta, para ver qué cantidad tenemos ya con estos servicios y en cuántos años lo hicieron. La municipalidad tiene una contabilización de barrios que supera los 60 barrios. Los dirigentes barriales dicen que hay más de 100 barrios. Es decir, esto tampoco está debidamente regulado, porque le corresponde al gobierno autónomo descentralizado municipal determinar cómo se constituyen los barrios. Ocurre que a veces unas personas que se reúnen en 2 cuadras, ¿no es cierto?, que no se llevan con las personas que viven a 2 cuadras más allá, deciden organizar un barrio y van hacia el MIES y organizan una directiva, una estructura jurídica, un estatuto, y le dan estructura jurídica, personalidad a ese barrio. Eso tampoco es muy correcto, porque quien debe determinar de dónde hasta dónde va un barrio, los límites en casas, en ciudadanos podría determinarse, es la municipalidad, porque es la que tiene que llegar con servicios. Pero obviamente eso no lo hace porque no tiene la capacidad técnica, ni tampoco la decisión política de hacerlo, porque la forma como manejan la dirigencia barrial, la atención a las demandas de los barrios, también pues es otra forma de clientelismo, y en este momento a la municipalidad no le interesa en un momento preelectoral entrar en esta serie de conflictos, y prefiere mejor tener buenas migas con todos los dirigentes barriales, entre comillas, porque también hay otro hecho, es que la municipalidad tampoco ha podido responder a las necesidades fundamentales de los barrios. Los barrios están completamente abandonados, en el caso de la ciudad de Nueva Loja, las calles destrozadas, las propias calles que circundan al propio edificio municipal. Es el mejor ejemplo, la Venezuela, entre la 12 de febrero y la calle Manaví, que van 5 años y no le han podido poner una gota de asfalto para arreglar ni siquiera su propia casa. Frente a esto, doctor, ¿qué recomendar, qué sugerir, no a la autoridad municipal, sino a los dirigentes de los barrios? ¿Sí? ¿Cómo llegar hacia la autoridad municipal para que sean atendidos? Nosotros hemos tenido algunos dirigentes barriales acá donde han comentado que tienen dificultades, que tienen problemas, que han presentado muchas veces documentación, que han estado muchas veces en comisiones esperando ser atendidos y no han podido realmente conseguir una obra o un beneficio para el barrio. Entonces, ¿qué recomendar a los dirigentes barriales? Cuando los líderes actúan de modo distinto, separados de sus bases, como dicen ellos mismos, ¿cierto?, separados de las personas que conforman su barrio, de que conforman su parroquia, su comunidad, su cantón, se da este tipo de eventos. Y eso se refleja en un grado mayor cuando la autoridad actúa a espaldas de quienes lo eligieron. Esto es lo que se debe evitar. La ciudadanía, los habitantes, los vecinos, ellos saben las necesidades que hay en su sector. Y no solo saben sus necesidades, mi estimado Anthony, saben inclusive hasta las soluciones. Lo que no tienen son los detalles técnicos. Esos detalles técnicos y políticos tiene que dárselos la autoridad, pues, que para eso lo elegimos, para que nos dé soluciones y salidas. Pero obviamente tiene que conversarse con los ciudadanos.
Cuando se deja de escuchar a los ciudadanos, se actúa solamente escuchando a los círculos de poder, al círculo de asesores, o de amigos, o de interesados, o de adulones, cualquiera sea la denominación. Pero entonces se deja de actuar para beneficio colectivo y se priorizan, obviamente, otra clase de intereses. Y esto es lo que está ocurriendo en el caso del Cantón La Guaira. Mire, yo, si usted me dice, busque una obra importante que se haya hecho en el Cantón La Guaira en estos casi 5 años, créame que no lo encuentro. El déficit de gestión municipal en el caso del Cantón La Guaira es muy elevado. Para colmo, mire, ya mismo son la fecha de noviembre, fecha de finados. Hay en la vía hacia San Vicente un cementerio, que es la mejor demostración, un monumento a la incapacidad, a la falta de visión y al mal gusto de las autoridades municipales. Vea, el ser humano debe garantizarse la dignidad hasta en la muerte. Yo creo que las personas, cuando tenemos personas queridas que fallecen, vale irles a dejar que descansen en paz. Siempre las culturas del mundo les rindió un culto especial a las personas que dejaban de existir. Les daban las mejores comodidades, el mejor escenario, porque se supone que es la vida eterna. Pero, Señor, que lo vayan a dejar en ese cementerio que han construido, o que dicen que han construido la municipalidad, eso es una vergüenza. Eso no atrae a nadie. Eso es una cosa de muy mal gusto y demuestra la miopía, la incapacidad de las autoridades para darle una solución. Y no es pues tan difícil. Hay otras experiencias muy importantes en otras ciudades del Ecuador y del mundo que pudieron haberse copiado inclusive con ciertas modificaciones para nuestra ciudad y hubieran hecho una cosa de mejor presentación. Sí, mire, estoy hablando solamente de lo que se ve. No estoy hablando de las estructuras, que tampoco las conozco. Pero habría que ver si eso está tan mal, de mala vista, cómo estarán en el fondo ese tema del cementerio para la ciudad de Nueva Loja. Es un tema que se ha hablado bastante, se ha dicho que se va a hacer un campo santo digno, un cementerio digno. ¿Qué pasó? Pero la obra está ahí. La obra está ahí. Mírenla, ciudadanos, véanla. Los ojos no nos pueden engañar. Nuestros sentidos no nos pueden engañar tanto. Puede ser que yo no me guste la actual administración municipal y esté actuando con un poco de ojeriza. Pero los demás ciudadanos también pueden ir a verlo, pueden ir a palpar esa realidad. Y si hay personas que les guste y digan que es una obra magnífica, bueno, pues a lo mejor me hacen dudar de mis sentidos. Pero lo que está ahí está a vista y paciencia de los ciudadanos. Y es una cosa que realmente no sirve, una cosa muy fea. Y bueno, y que nos digan cuánto es que le cuesta eso a la ciudadanía, pues cuánto es que le cuesta a los vecinos del cantón. Porque no son obras que son gratuitas, son muy baratas. Son obras además sumamente caras y necesitamos que la ciudadanía sepa además cómo se están invirtiendo los recursos públicos y que tienen que manejarse con austeridad, porque las necesidades son múltiples y los dineros nunca son suficientes. Pero a pesar de ello, las autoridades no han sido capaces de decirnos esto ingresa en el presupuesto y así estamos gastando. Esa es su obligación, no es un favor el que nos hacen. La ley los obliga a hacerlo y no lo han hecho. Obliga a publicar los gastos presupuestarios, el presupuesto y las liquidaciones presupuestarias año a año. Por ahí criticaban que alguna gente, o que hemos dicho que se devuelven recursos. Técnicamente no se devuelven, en realidad así es. Pero simplemente lo que no se deja de gastar en un año, lo que está presupuestado, simplemente es pérdida, porque aunque se lo vuelva a poner en el siguiente año, significa que esos recursos no se pueden reponer, porque el tiempo que se pierde y las oportunidades que se pierden, nadie las vuelve a recuperar. Eso es lo que ha ocurrido, inclusive hasta con las platas para el gobierno municipal del Cantón La Guaira.
Muchísimas gracias, doctor, por su análisis. Es importante pues conocer y que la ciudadanía conozca todo este tipo de criterios, de opiniones, frente a lo que acontece, a lo que sucede dentro de la ciudad de Nueva Loja y la provincia de Sucumbíos. Muchas gracias, Anthony. Yo creo que hay que pensar seriamente en esto. Una principal obligación de los habitantes del Aguario es retirarle la confianza en las elecciones a estas personas que ya le han fallado. Yo lo que señalo es que en estricto rigor, ellos tienen derecho a querer ser de nuevo autoridades, a que se los reelija. Eso así lo establece la ley y por principio no está mal. Pero así como ellos tienen derecho a querer que se los reelija, los habitantes, los electores, también tenemos derecho a decirles no, pues. No, señores, ustedes ya tuvieron la oportunidad y le fallaron a la Aguario. Ahora queremos otra gente, otras mujeres, otros hombres, que estén en otras condiciones y que su vida sea la que nos la pongan por delante. Esto hemos hecho en nuestras vidas y por lo tanto esta la ponemos a consideración de los electores. Yo creo que ese es un deber, ese ejercicio de pensar en mejorar nuestras condiciones es lo primero que hacemos, debemos ser los habitantes del Aguario y luego actuar, porque el pensamiento alejado de la acción tampoco nos sirve mucho.